Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Recuerden, soy su hermano Eliseo, el profeta de este siglo. Y bueno, antes de iniciar este video, quiero comentarles por qué me autonombro el profeta de este siglo. Primero, pues, por gracia de Dios, porque eso es gracia de Dios. Este, pues desde niño siempre he sido una persona. Por naturaleza, no es porque yo se me haya inculcado. Pero claro, mi mamá, mi papá, mis abuelitos han sido católicos, toda la vida han sido católicos. Este, ¿Y qué pasa? Que al ser ellos católicos, pues yo también, pero desde niño siempre fui muy religioso, yo por propia iniciativa, por mi propia iniciativa, no es de que mi mamá sí me llevaba a la iglesia y todo, pero siempre me gustó ser católico, siempre me gustó las cosas de Dios. Cuando quise hacer la primera comunión, que ya era grande, yo ya estaba grande, ya estaba en la adolescencia, cuando quise hacer mi primera comunión, pues ¿qué pasó? Que yo me gustaba leer la Biblia, siempre me gustó leer la Biblia. Y entonces yo conocí de Elías, pero sí de Elías y de Eliseo. Y como me llamo Eliseo, pues ya pasó el tiempo, me metí al seminario, salí del seminario, que no continué, no terminé, no me ordené porque pues, no es mi vocación. Después entré con los apóstoles de la palabra, estuve un tiempo como misionero laico en el voluntariado misionero apóstoles de la palabra. Me salí y después pasó el tiempo, hubo un tiempo de mi vida que he vivido sin practicar la fe, sin ir a misa, sin confesar, sin nada de eso. Hubo un tiempo de mi vida que no lo hacía, que vivía como hijo de vecino, como mucha gente lo hace. Pero por gracia de Dios, este es un resumen de un breve testimonio. Por gracia de Dios, Dios siempre me ha llamado. Llegaron a mi parroquia los apóstoles de la palabra, el padre, que hoy es padre diácono, padre Andrés García, que es de allá de Oaxaca, y en ese tiempo era seminarista. Eso es por ahí, por el 2000, déjenme acordarme, 2011, por ahí, 2011. Yo estaba trabajando allí donde él se quedaba con los parientes del hermano primitivo, que en ese momento era el que les daba alojamiento y trabajaba con ellos, con los apóstoles de la palabra. Entonces me acuerdo que me lo presentó y me dice, le digo, ¿cómo te llamas? Eliseo. Ah, como el profeta Eliseo, ¿verdad? Le digo, sí. Y yo siempre me sentía muy orgulloso por llevar ese nombre, Eliseo. Entonces pasó el tiempo y luego ya empezó otra vez a trabajar en la evangelización. Me empezaron a invitar, a jalar, me empezaron a jalar. Y ahí iba yo con ellos a las pláticas, a las charlas, daba pláticas yo también. O sea, empecé a trabajar en la evangelización yo con ellos, con los hermanos apóstoles de la palabra, con los misioneros, con los seminaristas, con todos esos. Empecé a acompañarlos. Llegó un momento en que pasó el tiempo, me fui para San Luis Potosí y allí me hice apóstol de la palabra a tiempo completo con el hermano Carlos. Terminé mi tiempo, regresé aquí a la ciudad, eso fue para el 2016, el fin del 2016, me regresé para acá y hubo un momento en que yo estuve trabajando en un cibercafé con un también amigo que era catequista en su juventud, era el dueño del ciber, y ahí aprendí esto de la computación, algunas cosas, ya después, otras las fui perfeccionando, metiéndome ¿cómo se llama?, tutoriales. ¿Y qué pasó? Que ya desde antes nos habían exhortado los apóstoles de palabras que empezáramos a evangelizar por medio de las redes sociales, de las redes sociales, de las redes sociales, que era un medio que teníamos que usar porque toda la gente estaba metida allí en las redes sociales. Y yo tenía ese deseo de querer trabajar en las redes sociales, pero me daba miedo porque se me hacía difícil y no sabía. Y pues me aventé, decía el padre padre Flaviano Matule Valente, aviéntense las cosas de todos modos, si se va a dar, se va a dar, si no, pues no se va a dar, y si se puede, pues se va a poder. Entonces, ¿qué pasó?
que yo ya después de que viví un tiempo con una mujer, no me casé, quería casarme con ella, no nos casamos y nos separé. Pero ya estando en mi casa después de la pandemia, pues empecé a darme cuenta que se usaba mucho las redes sociales y fue cuando, no me acuerdo si fue ahí en el 2020 o en el 2021, que me aventé. Por gracias a Dios tenía un celular más o menos, ya tenía una computadora, y que me aviento y se me ocurrió decir que ¿cómo le voy a poner a mi canal? Pues me llamo Eliseo, pero no soy el mismo Eliseo del Antiguo Testamento, soy de este siglo, de este tiempo, por eso me puso Eliseo, el profeta de este siglo, y así como el profeta Eliseo, que era discípulo de Elías, con decirles que me cambiaron el nombre en un lugar donde fui a trabajar, así me decían, Elías, Elías, porque como me llamo Eliseo, pues el niño eran chiquitos y me llamaban Elías, pero bueno, entonces por eso le puse Eliseo, el profeta de este siglo, porque yo no soy del Antiguo Testamento, soy del Nuevo Testamento, pero para pensar en este siglo, soy Eliseo, el profeta de este siglo, y que mi necesidad evangelizadora es hablarles de Dios, hablarles de la defensa de la fe, por eso este profetismo, evangelizarles, decirles de Dios por medio de medios espirituales, por medio del rosario, por medio de muchas cosas, por la palabra de Dios, la defensa de la fe, hablarles de mucho. Por eso me llamo Eliseo, el profeta de este siglo. Ya ves que le pongo Eliseo nada más, a veces que pongo Eliseo el profeta o el profeta nada más, pero ese es mi nombre por mi nombre de pila, Eliseo. También me llamo Eliseo Gerardo, que también me siento muy orgulloso porque San Gerardo Mayela. Pero bueno, este es algo breve porque a lo mejor nunca se los he dicho a nadie, o sea, nunca les he explicado por qué me llamo, pero hoy vamos a hacer una video de acción, ver un video que muchas veces no se nos ha hablado en la historia de México. Este es un lunar que no aparece en los libros de texto. Algunos pueden, y como lo van a ver ustedes en el video ahorita que les voy a presentar, y si quieren verlo completo, así, chéquenlo en internet, en YouTube, y véanlo. Pero mientras yo lo voy a reaccionar. Ojalá que no sea muy largo el video. Este video, o sea, la transmisión que estoy haciendo, que no sea tan larga, porque en ciertas son como 40, 50 minutos que tarda el padre, el que está dando la ponencia de la cristiana, y es lo más, ¿cómo se dice? Contrario, la contrariedad, porque no es un mexicano el que va a hablar de la cristiada. O sea, la cristiada es una época de la historia de México después de la revolución en 1926, que hay una lucha armada de católicos contra el gobierno de Calles, porque Calles no quería que era anticatólico, anticristiano, y quería prohibir la fe católica. Entonces, hubo quienes no se dejaron, y estos son los cristeros. Y en mucha gente se les pregunta sobre, y el padre lo va a decir, se les ha preguntado y no saben qué fue la cristiada, por qué sucedió, qué pasó. ¿Por qué? Porque está silenciada esa parte de la historia de México, no se habla en los libros de texto, no se dice nada. Entonces y perdón, ya mañana, hablando de mañana, dentro dentro del año que viene, se va a cumplir 100 años de este movimiento, ¿cómo se llama? Cristiano, que es la cristera, la guerra cristera de los cristeros, y que muchos saben y conocen. Si ustedes tienen familiares, son de Guadalajara, de Guanajuato, de Michoacán, hay mucha gente que tiene familiares que lucharon en la cristiada. Entonces vamos a ver este video, y ojalá que les ayuda para que despierte su fe como católicos, que despierte su fe, y, y, y los fortalezca, y dense cuenta que somos la resultado de personas que tenían mucha fe, no gente, porque no era gente fanática, era gente ¿cómo se llama? Con razón de fe, personas que lucharon por defender su fe y que murieron, dieron la vida por Cristo y por el Evangelio, a luchar
por nuestra fe católica que se nos quería arrebatar y que hoy sigue queriéndonos, ahora ya no con violencia, sino con las leyes, con muchas cuestiones, se está queriendo arrebatarnos la fe. Con los medios de comunicación, mucha gente ya no quiere o no puede porque se les ha engañado y creen que los malos son los católicos, los malos son los sacerdotes, los obispos, todo eso, y que son pederastas todos, porque mucha gente generaliza, no es de que sea nomás se piense sobre un sacerdote, porque pues yo como católico sí me da pena saber que hubo un sacerdote que se portó mal y hizo cosas malas, pero la gente lo generaliza y hace pensar que solamente que todos los sacerdotes son pederastas, y no es cierto, eso es mentira, hay muchos sacerdotes muy buenos y muy santos. Bueno, vamos a ver el video y ojalá que les sirva. Pero aquí ya se me fue la onda. Es que no sea mayor falta de mi parte el no presentarlo o presentarlo, sabiendo que él es uno de los sacerdotes más conocidos de habla hispana. ¿Quién en nuestro medio católico no conoce al padre Javier Olivera Rabasi? Pero para los pocos que pudieran no conocerlo, les puedo garantizar que después de la conferencia de hoy van a quedar muy motivados a saber más de sus obras y de su canal de YouTube, Que no te la cuenten, donde entrevista a grandes personalidades de nuestra sociedad, como lo es el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, promotor de los mártires mexicanos. Una entrevista con más de 100,000 vistas. Y la segunda razón es para no quitar valiosos minutos de mi parte y aprovechar los más que podamos escuchando el arte en palabras por parte del Padre Javier. Hermanos y hermanas en Cristo, para mí es un honor presentarles al Padre Javier Olivera. Les está haciendo una presentación, el padre está haciendo una presentación sobre el padre Javier Olivera Rabasi, que es el que va a hablar sobre este tema de la cristiada. Entonces, esta es una introducción nada más por este sacerdote. Entonces, para que sepan que lo contradictorio es que un argentino, sacerdote argentino, habla sobre temas mexicanos, y él en otro video lo dice. ¿Cómo es posible que ni nosotros mismos, los sacerdotes católicos, el que sí ha hablado de eso es en otro video se los voy a presentar, el cardenal de Guadalajara, el emérito, Juan Sandoval Íñiguez, ha hablado sobre la cristiada, pero muy pocos sacerdotes católicos mexicanos se han atrevido a hablar sobre este punto. ¿Por qué? Pues porque les da miedo. Rabasi. Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí el Padre Javier. Les agradezco mucho la atención. Y en primer lugar les pido permiso, porque muchos de los que van a escuchar esto quizás sean mexicanos o descendientes de mexicanos, y siempre que hago este tipo de conferencias intento comenzar así, pidiendo perdón y pidiendo permiso. ¿Y por qué? Porque ¿qué tiene que hacer un sacerdote argentino hablando de una época, digamos, de épica, de epopeya, de cuentos, hasta diría, cómo es la cristiada, cómo es la contra-revolución cristera? Digo, la razón de por qué alguien como yo, argentino, desde el sur de Hispanoamérica, tiene que hablarles a aquellos que se encuentran en el norte de América, sea en México, sea en Estados Unidos en este caso, lo vamos a poder descubrir al final de esta pequeña conferencia. Bien, si podemos pasamos con la primera diapositiva y después continúo yo.
Esto es lo que tenemos enfrente, es la Contra-Revolución Cristera, es el libro que yo publiqué hace algunos años, es producto de mi tesis doctoral en historia. Y el tema de los cristeros mexicanos requiere sin duda una presentación histórica para poder comprender los sucesos que vamos a ver enseguida. La perla de América, la joya de la conquista, como se le llamó a México, solo se entiende a la luz de la misión providencial, de la vocación que tuvo España, según decía el gran padre Zacarías de Vizcarra. Cuando había que expulsar al moro o convertir al judío, o cuando había que luchar en Lepanto, o explorar nuevos mundos, o bien de cuando se trataba de hacer algo grande, o como decía el gran José María Pemán, cuando se trataba de consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Los grandes versos de José María Pemán, un gran poeta español. Fue así entonces que lo mejor de la cristiandad se trasplantó a México por manos de ese hombre providencial que fue Hernán Cortés, hoy olvidado, insultado, vilipendiado por la historia oficial. Un hombre que fue un héroe, claramente no fue un santo, pero fue un gran hombre, un gran héroe. Y la conquista de Nueva España, como se llamó inicialmente a México, va a ser un capítulo de gloria para la Iglesia, cuyas bases americanas se van a fundar en las antiguas tierras, y lo digo con fuerza, posesas de los aztecas. Se nos ha metido mucho en la cabeza últimamente todo este movimiento woke o pro-indigenista de que los indios eran prácticamente mi pobre angelito antes de la llegada de los españoles en tiempos precolombinos. Cuando uno estudia historia americana precolombina, lo que encontramos es justamente lo contrario. Una civilización, una cosmovisión, especialmente la azteca y la maya, que no eran justamente un paraíso, ¿no? Por algo, cuando llegan Cortés a las costas del puerto de Veracruz, se van a encontrar con que gran parte de los indígenas de las costas del océano los van a recibir como libertadores, porque se encontraban bajo el yugo del imperio azteca, al cual debían pagarle por medio de sacrificios humanos. Bien, pero no me detengo en el punto. Hay un episodio quizás que podrá resumir toda la historia de México, para no extenderme demasiado, y es el que nos cuenta un soldado de Cortés, Hernán Cortés, el gran conquistador, cuyo nombre es de soldado es Bernal Díaz del Castillo. Tiene un libro llamado así muy cortito, Conquista de Nueva España. Cortés, el gran conquistador, sabía que de nada podía servir la conquista de las tierras si no se conquistaban también las almas. De ahí que mandó a pedir a España 12 santos religiosos que se conocieron en la historia de México como los 12 apóstoles de América. Cuenta la relación que ya cerca de la antigua Tenochtitlán, lo que llamaríamos la Ciudad de México, el antiguo Distrito Federal, quiero decir, Hernán Cortés salió a recibir a los franciscanos con una enorme solemnidad. Su armadura, su penacho, uno puede imaginárselo incluso, resplandeciente, admiraban por completo a los nativos. Lo miraban como si fuera un hombre nuevo, un hombre raro, barbado, caballos, no tenían todas estas cosas, armadura, arcabuces. Todo era casi como que marcase la figura de un semidios. Y entonces Cortés buscaba también, la conquista espiritual de los primeros aborígenes. Se va a encontrar con que tenía que mostrarles una cierta reverencia. ¿Cómo hago yo, dice Cortés, para que estos aborígenes entiendan que los que vienen acá, los franciscanos, los primeros apóstoles de México, son más importantes que yo, o traen algo más importante que yo, que es la fe católica? Y por lo tanto cuenta Bernal Díaz del Castillo, este soldado de Cortés, al ver llegar a los hijos de San Francisco, cito, que venían descalzos y flacos y con el hábito roído, y no llevaban caballos sino a pie, venían descalzos y caminando, no subían una mula o un caballo. Cortés, bajándose del caballo, se quitó el casco, hincó su rodilla en tierra y besó el hábito de los andrajosos visitantes ante la sorpresa de todos los indios.
Por lo que añade este cronista español, desde entonces, sigo citando, tomaron ejemplo los indios que cuando ahora vienen religiosos, les hacen aquellos recibimientos y acatos. Hasta aquí la cita de Bernal Díaz del Castillo, soldado de Hernán Cortés. Acá, en este pequeño ejemplo, en esta clase de catequesis práctica que va a dar Hernán Cortés, como que se resume toda la historia o la introducción a la historia que vamos a ver nosotros ahora. Está en gran parte la respuesta de lo que fue la cristiada. El respeto a las cosas de Dios va a quedar sumamente grabado en aquellas almas exorcizadas y bautizadas, que tan duras eran, porque el pueblo mexicano fue siempre muy duro, así es la historia de México, cuando el primer obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, le escribe a Carlos V, un par de años antes de ese episodio milagroso de 1531, aparición de la Virgen, Nuestra Señora en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, escribe a Carlos V, si acá no sucede algo rápido, debemos volvernos a España. ¿Por qué le decía esto? El primer obispo de México al gran Carlos V, el emperador. Porque el pueblo mexicano, el pueblo azteca, no se convertía. Era durísimo. Después de 15 años de conquista y evangelización, no había caso. Y vaya si pasó algo. La Virgen Santísima se apareció en el Tepeyac y ahí mutó ese pueblo por completo. Entonces así que todavía hoy tenemos nosotros como la Virgen Santísima, la emperatriz de América, a Nuestra Señora de Guadalupe. México va a ser evangelizado en el nombre del Padre y con el amor de la Madre, o en el amor de la Madre. Sin embargo, la evangelización, la conquista va a ser dispar, va a ser distinta, ¿no? Los efectos de la evangelización van a ser desiguales. No va a ser lo mismo el catolicismo en el norte de México que en el sur de México. Bueno, en el norte de México o en lo que queda de México. Y en realidad, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ustedes saben que a México le han robado prácticamente la mitad del territorio. Lo lamento, pero es así. México, digo, va a ser evangelizado en el nombre del Padre y con el amor de la Madre, pero los efectos de la evangelización van a ser dispares, desiguales. ¿Y por qué? Porque en el sur va a haber un personaje patibulario, diría hasta esquizofrénico, como un fraile que ha pasado la historia como supuestamente el defensor de los indios, ¿no? Estoy hablando ni más ni menos que de Fray Bartolomé de las Casas, obispo y fraile dominico, antiguo hombre venido de familia de esclavistas. Ser obispo de Chiapas va a durar apenas un año en el obispado porque los mismos sacerdotes los van a echar a patadas a Chiapas porque no quería evangelizar, no quería aprender la lengua de los aborígenes. Era un poco como estos puras progres que dicen que no, que cada uno se salva de su propia religión, no pasa nada. No, nuestro Señor nos mandó a evangelizar. Es un sermón de la Ascensión. Vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio, bautizando a las personas. Aquel que cree y se bautice se salvará, y aquel que no crea se condenará. No dijo que cada uno sea budista o musulmán, cada uno haga lo que quiera. No, al contrario. ¿No? Para Bartolomé de las Casas va a ser obispo de Chiapas en el sur. Y por eso esa parte, lamentablemente, de México va a quedar poco evangelizada durante muchos siglos. Al día de hoy todavía no es lo mismo la fe en el centro de México que en el sur o en el norte. ¿Por qué en el sur? Bueno, por este personaje dije yo. ¿Y por qué en el norte también poco evangelizada? Bueno, por aquello que va a decir don Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así va a ser. La irónica sentencia porfiriana va a chocar con la realidad, porque apenas algunos decenios de la conquista, ese desvelo misionero ya va a haber dado sus frutos en tierras de Japón por la sangre derramada de su primer mártir, San Felipe de Jesús, el proto mártir mexicano, 1597. Porque México fue heroico desde la cuna. Esto hay que decirlo de entrada. Bien. Pero no va a ser siempre así. El correr de los siglos va a engendrar en México una vil jauría de perros
Y van a ser estos los liberales y los masones los que a mediados del siglo XIX, 1800, van a intentar despojar a México de sus orígenes católicos y de sus orígenes hispanos. El periodo conocido como el de la insurgencia, especialmente el de la Reforma Mexicana, van a ser periodos marcadamente anticristianos, que van a tener a Estados Unidos como sus autores, y a los gobernantes de México, como actores, mientras que el pueblo es simplemente un espectador, como siempre pasa en la historia de nuestros pueblos. Con la redacción de la Constitución Nacional del año 1857, las llamadas leyes de la Reforma, la persecución al clero, la usurpación de los bienes del clero y la prohibición de la enseñanza religiosa se van a convertir en moneda corriente. Tenemos acá ni más ni menos que a Benito Juárez, como dice el libro, el indio zapoteco que llegó a la presidencia. ¿Por qué lo coloco en pantalla? Para que veamos. Yo cuando coloqué esto hace un par de años, me sacaron una conferencia al presidente de México, AMLO, que en sus mañaneras tuvo la deferencia de citarme, de mostrar una conferencia sobre los cristeros, porque decía que yo le llamaba indio Benito Juárez. No, yo no le decía indio. Él mismo se autodenominaba así, y no es ninguna cosa mala, porque nunca en Hispanoamérica hemos tenido racismo. Hemos mezclado nuestras razas. Tanto es así que el 12 de octubre antiguamente, 12 de octubre de 1492 era la conquista, y en muchos lugares llamamos el Día de la Raza, porque se mezclaron nuestras razas, hicieron una raza nueva, la criolla, ¿no? Bien. ¿Y por qué? Porque mostraba que ya en 1855, mediados del siglo XIX, no había ningún inconveniente en un país como México para que alguien de extracción indígena como Benito Juárez llegara a la presidencia. Pero colocó también esta imagen para que veamos que llegó a la presidencia no tanto por sus extracciones, digamos, originarias, sino porque estaba afiliado a una secta impía, condenada por la Iglesia, que es la masonería. No me detengo en el tema, pero me animaría a decir que el 99,9% de los presidentes que han pasado por México han adherido a la masonería. Y acá es muy importante, no se puede desechar este capítulo. Bueno, pero lo dejo simplemente mencionado. Va a haber que esperar hasta que la persecución se desate a partir de la Reforma del año 17. Va a pasar el porfiriato. Tenemos en pantalla a don Porfirio Díaz, también de extracción masónica, pero a menos bastante más tolerante que don Porfirio, que Benito Juárez, y con las leyes, la Reforma, que llevaron adelante todo un movimiento en México, poco conocido incluso por los mexicanos, que es el movimiento de los religioneros católicos, laicos, que se levantaron contra las leyes anticatólicas de la Reforma, y donde va a haber también mártires, hoy por hoy totalmente olvidados. Esto estoy hablando de mucho tiempo antes de la cristiada. Estamos hablando recién de mediados, segunda mitad del siglo XIX en México. Las leyes de la Reforma, liberales, masónicas, prosocialistas, van a ir en contra del mismo corazón del pueblo mexicano. Un pueblo que se declara 99% católico en aquella época y 100% guadalupano. Hasta los protestantes son guadalupanos en México. Bueno, en la Reforma Constitucional del año 1917, va a pasar la consagración de México. Esto lo muestra algunas fotos que la consagración del Sagrado Corazón en el cubilete. Van a dinamitar ese monumento, por las dudas lo digo. Hoy por hoy, cuando uno va cerca de Guanajuato, se encuentra con que milagrosamente quedó la cabeza y el corazón de ese antiguo monumento. Este es el actual monumento. Época de Pío XII. Bueno, pasamos al 17. La reforma constitucional de la Constitución de México del 1857. La famosa reforma de Querétaro fue llevada adelante por don Venustiano Carranza, presidente en México desde el 16 al 20. Hoy en México son 6 años de presidencia, antiguamente eran 4 años. ¿No? Bien, y esta reforma, famosa reforma de Querétaro, va a hacer que socialistas, ateos y masones confesos van a estar a cargo
de la redacción de este texto jurídico, supuestamente modelo para todas las reformas constitucionales del siglo XX. Año 1917, muy importante, mismo año de la revolución bolchevique, el comunismo sube en Rusia, la Unión Soviética, y mismo año en que Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, Portugal, se aparece a Jacinta, Francisco y Lucía y les dice que si Rusia no se convierte, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. O sea, ¿qué pasó? Que Rusia no se convirtió. Los errores de Rusia no solamente son el comunismo, también son esto que llamamos ahora el marxismo cultural, que está, digamos, pululando por todos nuestros países. Según la Carta Magna, según la reforma constitucional de Querétaro en 1917, Dios no podía estar en las escuelas porque, estoy citando, la educación debía ser socialista, excluyente de toda enseñanza religiosa y que proporcione una cultura basada en la verdad científica. Fin de la cita. O sea, a partir de la reforma de Querétaro, en México, en 1917, no se permitía la instrucción religiosa en los colegios. Y había que dictar una nota de la fe, debía ser prohibida por el gobierno. Según la reforma de Querétaro, según la reforma constitucional del año 1917. Bueno, quiero comentarles aquí en esta parte de algo muy importante que lo que está diciendo el padre Javier y que está pasando actualmente en México y en la Cámara de Diputados, en nuestros recintos políticos, que hay algo incongruente. Él está platicando cómo es que en la constitución política de nosotros los mexicanos se estaba impidiendo y se hizo algo laical. ¿Y por qué les comento esto? Porque es una contrariedad en nuestro tiempo. Se supone que no debe de haber, y está bien, debe de respetarse a las religiones de toda persona. Pero en el Senado de la República, ¿qué es lo que sucedió? Esto es un breve para que entendamos que estamos viviendo cuestiones difíciles que mucha gente no sabe y que no entiende por la ignorancia. El presidente del Senado, Gerardo Fernández, calla a una diputada que está hablando, está dando su ponencia, o está hablando en el momento, porque dijo una palabra que es muy mala para México. Dijo Dios. Esa es la palabra mala para México, para el gobierno mexicano. Dios. Y dijo, ¿cómo es posible? Aquí no pueden hablar de ninguna deidad. Dijo, chequen el video, busquen en internet. Cuando él cayó, creo que no me acuerdo bien, pero lo vamos a checar y lo vamos a ver. A Lili Telles. Usted no puede hablar aquí de Dios, porque esto es laico. Ahí no se puede hablar de Dios, pero sí se puede hacer ceremonias paganas a Quetzalcóatl. ¿Qué hizo la presidenta Sheinbaum? ¿Qué hizo AMLO? Que le hicieron limpias. Eso es religioso, aunque no solamente lo cristiano es religioso. No es solamente lo cristiano es religioso. O sea, no se puede hablar de Dios en el Senado, pero sí se puede invocar a Quetzalcóatl, a deidades paganas. Sí se puede, ahí sí. Entonces, ¿dónde está el laicismo? ¿Dónde está el laicismo? Y eso es algo que se los paso al costo. Ojalá que me comprendan. Que yo no lo digo porque caiga en fanatismo, sino que es algo contradictorio, que no es congruente. Ustedes han visto y chequen los videos, muchos videos donde sacan sus ceremonias, son ceremonias religiosas. El problema es que no se entiende y se piensa que solamente las religiones, el catolicismo o las sectas protestantes. No, también ellos, ¿ustedes creen que esos indígenas que usa la presidente o AMLO no están invocando a su deidad, a lo que ellos creen, o hacen nada más así al aire, nada más, esa ceremonia, lo hacen nada más al aire? Es algo religioso que no debería de pasar aquí en México. Pero se pasa
y no se permite que se hable de Dios, de la Virgen. O sea, ¿se es o no se es? ¿Son muy laicos o no son muy laicos en México? Esa es la pregunta que se queda al aire. Vamos a continuar. Los votos religiosos no podían practicarse, no podía practicarse la religión en público, porque supuestamente esto atentaba contra la laicidad del Estado. México debe ser un estado laico. Digo, esto no es año 2024, es año 1917. No estamos hablando de Canadá en 2024, estamos hablando del México católico del principio del siglo XX. Han pasado ya más de 100 años. El matrimonio debe ser civil, solamente civil, sin que pudiera existir otro tipo de casamiento. De vuelta, 1917. Por último, la vida entera de la iglesia se tenía que ver reglamentada. Las campanas, los templos, los mismos sacerdotes se planteaba en las discusiones de la Reforma de Querétaro, tenían que estar como dependiendo del propio Estado. Era como el Estado, un leviatán, devorarlo todo, al punto que el presidente Carranza, este que tenemos en imagen, decía, cito, los ataques a la libertad de conciencia implícitos en el Código de Querétaro, la reforma constitucional, no tienen antecedentes en nuestras leyes ni en ninguna otra legislación civilizada. Fin de la cita. Tenía razón Carranza. No había otro antecedente parecido en ninguna legislación civilizada. Era como si los antiguos brujos aztecas se hubiesen levantado de sus tumbas para legislar, como puede leerse, por ejemplo, en un discurso de uno de estos personajes que están allá jurando. Cito. Uno de estos que está acá en la pantalla dijo: señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de frailes tejerán mis manos. Yo aplaudiré desde mi bancada a todo aquel que injuria a los curas. Todos sentimos odio contra el clero. Sí. En ese punto, todos estamos conformes. Liberales y radicales, socialistas, comunistas. ¿No? Sí. Sigue diciendo. Sí. Todos, si pudiésemos, nos comeríamos a los curas. Fin de la cita. Se agarrarían una indigestión que no les cuento, ¿no? Se comerían a los curas. Pero no solamente esto. Hasta el sacramento mismo de la confesión tenía que ser derogado según estos personajes. Así decía un constituyente en aquella época, sin temor a ser denunciado, como hoy diríamos, a la violencia de género, ¿no? Cito, escuchen. Cada mujer que se confiesa es una adúltera. Y cada marido que lo permite es un alcahuete consentidor de tales prácticas inmorales. Esa es la razón por la cual hay tantos hogares en estado desastroso. Si no se ponen los medios para evitar esos ultrajes a la moral, nunca llegaremos a una conclusión terminante y daremos margen para que en cada hogar sea un desastre, para que cada mujer sea una adúltera y cada sacerdote un sátiro suelto en el seno de la sociedad. Fin de la cita. Más aún, después de la reforma de Querétaro, en algunos estados comenzó a legislarse. Claro, se habían colocado ciertos artículos que eran como pequeñas minas, ¿no? Bombas, en la Constitución Nacional de México, que después tenían que comenzar a regularse a nivel federal, a nivel nacional. Porque cada estado empezaba poquito a poco a legislar como quería. Ejemplo, en Tabasco llegó a legislarse el modo de practicar el sacerdocio, para lo cual, cito, hacía falta ser tabasqueño, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. Fin de la cita. Es que esto que parece una especie de legislación surrealista para la época, no lo fue.
Y tanto el clero como el laicado mexicano van a comenzar, obviamente, van a comenzar poco a poco a protestar, no solamente por la legislación, sino también porque poquito a poco comenzaban a darse algunos atentados. Tienen ustedes en pantalla el famoso atentado que se dio contra la tilma de San Juan Diego, la antigua Basílica de Guadalupe. Ustedes saben que cuando van a México, los que hayan podido ir, o los que están viendo y no pudieron ir todavía, nos encontramos hoy con la moderna Basílica de Guadalupe. A mí me gusta muchísimo más la antigua, una hermosa basílica colonial, preciosa. Bueno, en esa antigua Basílica de Guadalupe, de estilo más bien colonial, si queremos, enorme, lindísima, año 1921, se dio el famoso atentado contra Nuestra Señora, contra la tilma de San Juan Diego, que se encontraba por un altar bastante cerca de la gente, ¿no? Tenía apenas un vidrio común, no había un vidrio blindado. Y en 1921, un soldado del Ejército Federal, con todo este movimiento masónico, socialista, de liberales en contra del catolicismo, entre misa y misa, ¿no? Fingiendo que iba a colocar un ramo de flores debajo del altar donde se encontraba la Virgen de Guadalupe, la imagen de la Virgen de Guadalupe, coloca una carga de dinamita. Hace explotar la imagen, la dinamita, y cae gran parte del techo. Todo esto listo, se acabó. Se rompió toda la imagen milagrosa de Nuestra Señora, ¿no? Bueno, se disipan las cenizas y lo que queda es a la vista esta imagen, que es el Cristo de pie que se encontraba en el altar. El altar estaba como antiguamente contra la pared, o sea, todo el mundo, tanto el cura, todos miraban hacia Cristo, digamos, cuando celebraban la Santa Misa. El crucifijo quedó por completo como arqueado, como defendiendo el hijo a la madre, ¿no? Y la imagen de Nuestra Señora quedó completamente indemne, sin un solo rasguño. Reitero, el vidrio era un vidrio comunísimo, ¿no? Esto va a motivar que durante todo el tiempo de la cristiada, el guardián de la Basílica de Guadalupe quitase la imagen verdadera, la escondiera en un antiguo ropero chino y pusiera una réplica para evitar futuros posibles atentados. Bien, cuando ustedes, si van al día de hoy a la Basílica nueva, moderna, de la Virgen de Guadalupe, ingresan a mano derecha, a la segunda o tercera vitrina, se encuentran con el famoso Cristo del atentado, que se guarda como reliquia de aquel momento. Muchos mexicanos no saben, pero si algún día van, ven en esa imagen milagrosa que quedó como testigo de todo esto. Bien. Van a comenzar entonces poquito a poco diversos gobiernos. Nos encontramos en pantalla con don Álvaro Obregón, presidente de México entre el año 1920 y 1924. Y poquito a poco va a surgir en México un movimiento que va a intentar poner en práctica esto que decía la Constitución Nacional de Querétaro, del 17. Había que bajar a una ley penal, estas restricciones que se encontraban en la Carta Magna. Obregón, también masón, no se va a animar a esto, no se va a animar, porque se va a dar cuenta, bueno, que había una gran dificultad de seguir gobernando a México yendo contra la misma fe, la piedad popular, la gente del pueblo, ¿no? Mientras tanto, va a haber algunos intentos. Uno de ellos famoso fue el intento de poner una iglesia nacional mexicana. Hoy en día Argentina tiene un papa, el papa argentino, que es Francisco, ¿no? Los mexicanos tuvieron también un papa en su momento, ¿no? El famoso patriarca Pérez, ¿no? Pocos lo conocen al padre Pérez, un cura de la diócesis de México, de la arquidiócesis de México, que el gobierno masónico lo tentó para hacerlo el patriarca de México, con esta iglesia cismática nacional mexicana, que logró tener apenas unos pocos 6 o 7 curas. Fue un fiasco total porque la gente no se confesaba con los curas, no hacía bautizar a sus niños, no iba a sus misas. Entonces duraron un par de meses y después todos, que habían sido excomulgados por cisma, volvieron de vuelta al seno de la Iglesia Católica. Este pobre patriarca Pérez, Joaquín Pérez, había sido masón en su juventud, masón y cura. Fíjense qué locura que tenía, ¿no? Pobrecito. Un cura loco, como a veces hay. Pero bueno, eso fue hasta el intento del gobierno mexicano de poner una especie de iglesia nacional mexicana que estuviera a favor de todos los planteos masónicos, liberales
socialistas. Bien, hasta que llega el gobierno, don Plutarco Elías Calles, acá de vuelta a la imagen, de vuelta, fíjense que son fotos, esto no se invento. Los presidentes masónicos en México nunca se han escondido, públicamente se ha mostrado como eran. Es una particularidad de México, que la masonería muchas veces ha sido casi pública, ¿no? Bien. Calles va a plantear que esto que se encontraba en la Constitución Nacional del año 17 debía ponerse en práctica en una ley. Y entonces va a dictar la famosa Ley Calles. Ley Calles que iba a entrar en vigencia el 1 de agosto del año 1926, ¿no? ¿Qué decía la Ley Calles? Planteaba que esto que se había puesto como una especie de norma fundamental en la Constitución tenía que ser reglado, con multa, con cárcel, con destierro. Bien, ¿qué planteaba la Ley Calles? Cito algunos artículos de memoria, simplemente. Hay varios artículos complicadísimos, pero una ley penal en México. Ejemplo, se prohibía todo tipo de manifestación pública de la fe. ¿Qué significaba? Que yo no podía estar de sotana en México. Que la monja no podía estar de hábito porque era una manifestación pública de fe. Que yo no podía llevar a la vista un rosario, una estampita, un detente, una imagen, que no podía ponerla a la vista en una vidriera, en una panadería, la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque toda la religión tenía que ser una cuestión puramente privada. ¿Qué más se enseñaba? Se planteaba, por ejemplo, que los edificios de la iglesia pasaban a la administración pública. Por lo tanto, que las iglesias, los templos, no estaban más regidos ni mandados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una persona jurídica pública en México, ¿no? Que tiene una personalidad jurídica también, ¿no? En México, en Argentina, en otros lugares. A su vez tenía bienes privados, la iglesia tenía bienes... Bueno, era una cierta ley de desamortización, se quitaban los bienes eclesiásticos. ¿Qué más? Se planteaba que no se podía ser sacerdote católico en México, ni religioso en México, si se era extranjero. Uno dice, padre, ¿qué sentido tiene? En México tiene un montón de curas, un montón de monjas. Sí, momentito, hoy tiene un montón de curas y de monjas. Hoy México exporta curas a Estados Unidos, a Gringolandia. Perfecto. Pero antes era al revés. A principios del siglo XX, ojo con esto, muchos curas gringos iban a misionar a México. México tenía muchos curas extranjeros. Por eso es que la Ley Calles planteaba que todos los extranjeros tenían que irse del país. Muchos curas tuvieron que exiliarse, muchos curas misioneros en México tuvieron que exiliarse. ¿Qué más planteaba? Planteaba que la educación tenía que ser nada más que laica, estaba prohibida la educación religiosa en los colegios. Piensen que había muchísimos colegios que eran católicos. La inmensa mayoría de la educación en México estuvo desde el principio de la conquista manejada por la Iglesia Católica, que fue la gran benefactora, la gran civilizadora en todos los lugares donde estuvo siempre. ¿Qué más planteaba? Planteaba que los obispos no tenían la potestad sobre sus sacerdotes. Bien, todo esto hacía, obviamente, los laicos, los sacerdotes, los obispos empezaron a discutir estas normas. Aquí tenemos una foto de algunos de los obispos mexicanos durante el tiempo de Obregón y Calles. Y empezaron a discutir, obviamente. Y empezaron en algunos lugares a levantarse, primero de modo pacífico, por medio de un boicot, por ejemplo. Segundo, por medio de modos de hacer huelga, de juntar firmas. En un país de México que tenía en su momento 15 millones de habitantes, se juntaron en apenas 10 días 3 millones de firmas. No existía en aquel momento WhatsApp, Hazte Oír, Citizen o Change o lo que sea, estas plataformas de internet que uno pone su nombre, apellido, su documento y no, había que uno por uno. Bueno, nada. La Ley Calles estaba escrita, se iba a poner en práctica a partir del 1 de agosto de 1926, ¿no? Y parecía que nada hacía que Calles cambiase de decisión. Acá tienen ustedes una foto del día 31 de julio del año 1926, último día antes de comenzar a ponerse en práctica la Ley Calles. ¿Qué pasó?
Los obispos dijeron, nosotros no podemos aceptar esta ley que nos quita los bienes, nos quita la potestad de regir la iglesia, nos quita la posibilidad de evangelizar, nos hace prácticamente empleados del Estado, empleados públicos. No podemos. Entonces preguntaron a Roma, al Papa Reinante. El Papa Reinante era Pío XI. Y Pío XI les dice, ustedes no pueden obedecer una ley inicua como esta. Claramente que no pueden, porque están como apostatando de la fe, están sometiéndose a una especie de iglesia nacional, cismático. No, usted no puede hacer esto. Entonces los obispos mexicanos van a hacer algo que para la época fue completamente inaudito. Nosotros que hemos pasado lamentablemente el año 2020 con todo el tema del COVID y compañía, ahora lo entendemos un poco mejor. Sabemos lo duro que es que te suspendan el culto público. Sabemos lo duro que es no poder tener misa, no poder bautizar, no poder casar. Bueno, yo, a Dios gracias, no mantuve, no me sometí a esas cosas porque me parecía indigno. Y muchos curas en muchos lugares del mundo seguimos realizando nuestro apostolado de modo clandestino, porque no quedaba otra opción. Yo me he hecho cura para no dar sacramentos. Y a Dios gracias, en muchos lugares varios obispos hacían la vista gorda para que uno pudiera saber también, ¿no? Pero lo cierto es que los obispos de 1926 nunca, o prácticamente casi nunca, habían hecho algo por el estilo. ¿Qué hicieron los obispos? Dijeron lo siguiente: miren, saben que dado que nosotros no podemos aceptar esta normativa inicua, inválida y legítima que nos pone la pata encima, vamos a hacer lo siguiente: a partir del 1 de agosto de 1926 vamos a abandonar los templos. Dado que no podemos administrarlos ni ejercer el ministerio sacerdotal como corresponde, vamos a dejar el ministerio, vamos a dejar las iglesias abiertas, punto. Y no vamos a someternos a esto. Vamos a abandonar el culto público. Obviamente era una medida de presión. Había intentado con recursos de amparo, con firma, con boicot. Nada. El corazón de Calles, presidente Calles, estaba completamente endurecido. Tanto que yo he visto una estampita dedicada a San Judas Tadeo, el santo de los patronos de los imposibles en México, que decía así en la parte de atrás: San Judas Tadeo, te pido que Calles muera aunque se convierta. Así decía la estampita. Te pido que Calles muera aunque se convierta, ¿no? Un poco piadosa la cosa, pero bueno. Lo cierto es que el corazón del presidente Calles estaba duro como una piedra. Esto entonces que vemos acá en pantalla, último día del culto público, son imágenes que a veces no se ven, ¿no? Y leo un texto de uno de los testimonios de esa época, del último día del culto público, el 31 de julio del año 26. Cito: válgame Dios, ¿qué nos irá a suceder? O sea, no sabían qué les iba a pasar, ¿no? Seguro el fin del mundo, decían otros. Y se veían por todas las calles como un enjambre cuando se presiente la lluvia. Mucho asombro causaba ver a tal o cual persona que vivía retirada de los sacramentos acercarse ahora al confesor para recibir el perdón de sus pecados. Otros que vivían en concubinato estaban amancebados, juntados, pidiendo que se les uniera en matrimonio como Dios manda. Claro, ahí fue el momento de la novia, dijo: o lo caso ahora, no lo caso nunca, lo agarro ahora, nunca más, ¿no? Sigue diciendo este testimonio, ¿no? Por fin se rozó el rosario con un fervor singular, con un elocuente sermón. Enseguida el santo sacrificio de la misa. Se dio como despedida la bendición con el Santísimo Sacramento, quedando todo a oscuras. Acababa de retirarse el padre de sus hijos. Éramos huérfanos, habían quitado el Santísimo Sacramento. La iglesia iba a quedar sin Santísimo. Quedó aquel santo lugar hecho un completo mar de lágrimas. En cada parroquia, en cada altar, en cada sagrario, comenzó a verse a partir de ese momento un cartel tremendo que decía así: no está aquí. No está aquí. Jesús había ido de la vida pública porque el gobierno
tendría a partir de ahora el dominio de los templos. Tendrían ellos los templos, pero el pueblo mexicano mantendría su propia fe. Y entonces comenzó la resistencia, comenzó la contrarrevolución católica. Porque como decía el gran José de Maistre, un gran contrarrevolucionario francés, la contrarrevolución no será una revolución en sentido contrario, sino que es lo contrario de la revolución con R mayúscula. Es decir, el restablecimiento integral del orden cristiano. Y la reacción católica fue esclarecida, fue enorme. Muchos pendones se van a lanzar contra la persecución atea, marxista, masónica, liberal. La Liga Defensora de la Libertad Religiosa, una agrupación muy famosa, muy conocida. La Acción Católica de la Juventud Mexicana. Las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. La Unión Popular de Anacleto González Flores, el mártir cristero, el patrono de los laicos mexicanos. Nadie se va a quedar afuera de esta gesta que hasta el día de hoy seguimos admirando, aunque sea silenciada en gran parte de México. La vía pacífica no era posible, no era ni siquiera viable. Se había intentado todo y no quedaba otra. Como el mismo Calles iba a decir proféticamente, casi como un nuevo Caifás, dijo lo siguiente, cito: a los cristeros, a los primeros mexicanos católicos que van a defender sus templos, así va a comenzar la cristiada. Dijo Calles, ya saben ustedes, no tienen más caminos que las leyes o las armas. Y los católicos van a defender sus templos. Y así va a comenzar la cristiada, lo que conocemos hoy como la contrarrevolución cristera. Los soldados federales van a ir a tomar posesión de los templos. Los laicos, las laicas, habiendo seguido los sacerdotes de las parroquias, de las capillas, van a ir a defender sus propios templos. Y así en las escaramuzas, entre la pelea primero a puño limpio, va a comenzar esta gesta, esta épica, esta historia única en Hispanoamérica, que es la historia de México cristero. Las profanaciones, como vemos acá en la pantalla, estaban a la orden del día. Se había intentado todo, pero se va a seguir la doctrina de la guerra justa aplicada ante un gobierno tiránico. Esta doctrina de la guerra justa o del levantamiento de un pueblo ante un tirano se encuentra legislada en la teología católica. Tanto es así que el propio catecismo de la Iglesia Católica actual plantea los principios. Algunos de los héroes, recién acabo de mencionar al maestro, Anacleto González Flores, el beato Anacleto González Flores, líder cristero, líder de la Liga Nacional, defensora de la libertad religiosa. Recordemos por las dudas, siempre lo digo a esto, cuando hablamos de libertad religiosa en la Iglesia Católica Apostólica Romana, no hablamos de que cada uno tiene la libertad de que cada uno cree en lo que quiera. Si uno es demonista, es libre de creer en el demonio. No, en todo caso es esclavo en ese caso. La libertad religiosa, y por eso que los cristeros planteaban la libertad religiosa, es la libertad de la Iglesia Católica. Esa es la libertad religiosa para los católicos, ¿no? La libertad de ejercer el culto públicamente que tenemos los católicos. Porque la única religión verdadera es aquella que nuestro Señor Jesucristo nos reveló. La católica apostólica romana. El resto son religiones, decimos, que por un equívoco de los términos llamamos religiones, pero la única religión verdadera, las otras son falsas, es la que nuestro Señor Jesucristo reveló. Por eso cuando los cristeros en 1926 hablaban de la libertad religiosa, hablaban de la libertad de la Iglesia, no que el budista sea bueno budista, que el musulmán sea buen musulmán, no. Esto es la concepción católica que tenemos en la Iglesia, ¿no? Es la libertad de la Iglesia, ¿no? Bien, no todos estaban de acuerdo, obviamente, con la defensa de los templos. Hubo algunos obispos que estaban a favor, otros que estaban en contra, otros que se mantenían neutrales, ¿no? Pero el papado, el Papa Pío XI, planteó desde Roma que era totalmente lícito y a veces incluso hasta obligatorio defender, a veces hasta por las armas, por la violencia, defenderse
de la violencia con violencia. No siempre la violencia es mala. De vuelta, vuelvo al catecismo. La legítima defensa está planteada en el quinto mandamiento de la ley de Dios. No matar injustamente. Pero yo me tengo que defender, no me queda otra opción. Por eso hay guerras justas y guerras injustas. Hay defensas legítimas y defensas ilegítimas, ¿no? Pío XI, digo el Papa del momento, había dado muestras públicas de apoyo a la defensa de los mexicanos, aunque se cuidaba bien de apoyar todo movimiento armado de modo explícito. Solamente tres obispos de los 38 obispos que había en México van a dar su apoyo de modo explícito a la guerra justa que estaba por comenzar. Y solamente 3 obispos van a ir con el pueblo fiel a la clandestinidad junto con una enorme cantidad de sacerdotes. Y obviamente quitándose la sotana porque no podían estar de modo público así como estaban, porque los tenían enseguida porque era un delito, van a correr la suerte de su pobre pueblo. Había otros, como siempre, que acomodaticiamente y con una mala teología hasta habían amenazado con la excomunión a los católicos que osaran levantarse en armas como nuevos macabeos, ¿no? Bueno, a estos los dejamos de lado. Surgieron héroes y surgieron santos, y entonces comenzó a derramarse la sangre de un pueblo por defender lo propio, lo más sagrado que uno tiene, que es la propia fe, aquello que nos han transmitido nuestros padres. Aquí algunas diapositivas de los laicos que han defendido heroicamente la fe, y van a comenzar claramente los mártires. Esta historia es poco conocida en México, lamentablemente. La primera vez que yo viajé a México fue en el año 1997. Me acuerdo que llegué emocionado después de haber leído la historia de los cristeros. Tenía yo 19 años más o menos. Llegué a la catedral de Guadalajara, Jalisco, el corazón, ¿no? Digo, acá, el corazón de la cristiada, acá todo el mundo va a conocer lo que fue. Entonces, quería ir a la tumba que está en la catedral de Monseñor Francisco Rojo Jiménez, ¿no? El gran el Atanasio, le llamaban de México, 5 veces exiliado, 5 veces volvía camuflado, clandestino. Me acuerdo que pregunté a un joven frente a la catedral, y dije, uy, ¿de dónde son? Yo soy argentino. ¿Y qué estás haciendo acá en México? No, estoy viendo porque me encanta la historia de los cristeros. ¿Qué me dijo? Los cristeros, los mexicanos, los católicos que se levantaron contra este gobierno. Jamás escuchó hablar del tema. Bueno, dije, este debe ser un pobre muchacho medio trasnochado, no tiene idea de la vida, no sabe nada. Y entonces me pregunté a una segunda persona si conocían el tema. Tampoco. Y después me enteré que lamentablemente el tema cristero, cuando llegué al final, vamos a darnos cuenta por qué. Un tema que lamentablemente se fue narrando de boca en boca, de generación en generación, pero fue un tema totalmente silenciado por el Estado y también por los católicos. Esta es la razón por la cual un cura argentino está hablando del tema. Bien. Ese pueblo que, como decía antes, realmente buscaba a Dios con sus miserias, como todos nosotros, pero buscaba a Dios porque es un pueblo católico, mariano, ¿no? Bueno. Va a comenzar esa guerra totalmente desigual entre civiles y militares, ¿no? Comenzó la guerra, comenzó también la persecución, comenzaron los martirios, ¿no? Y comenzó la clandestinidad porque se había suprimido el culto público decretado por el episcopado mexicano como una forma de presión. El gobierno federal, con Calles a la cabeza, pensaba que esto iba a durar poco y nada. Y el levantamiento comenzó, como digo, de modo espontáneo. Frente a un templo, frente a una iglesia, un laico católico robó un arma de un soldado federal y después el campo, porque venía la persecución. Y así iba a comenzar la guerra cristera. Va a ser una guerra de guerrillas, súper desordenada al principio. Recuerdan que la cristiada va a durar desde el año 26 al 29, 3 años largos. Recién más o menos a la mitad de la cristiada va a tener una nueva organización a partir de un jefe militar que ahora lo voy a nombrar y va a comenzar a ganar el bando católico. Comenzó la guerra, una guerra digna de ser narrada en la épica cristiana, una guerra de guerrillas, decía antes, donde el son de corridos mexicanos se cantaba, por ejemplo, esto, cito, tropas de Jesús, sigan su bandera, no desmaye nadie, vamos a la guerra.
Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Hombres, mujeres, niños van a luchar una guerra sin cuartel. Quedó ver esos 3 largos años. Nadie entendía cómo subsistían siendo multiplicados, quintuplicados, diría yo, en el número, sin armamento, sin instrucción militar. ¿Cómo es que subsistían? Se preguntaba el gobierno federal. Es que todo el mundo los ayudaba. Los pueblos recibían a los alzados en armas como a libertadores. Tanto es así que se va a llamar el ejército libertador, ¿no? Al ejército cristero, ¿no? Todo el mundo ayudaba a los cristeros. Los niños hacían de mensajeros entre división y división. Las mujeres, las heroicas mujeres mexicanas, mucho antes del feminismo, ¿no? Mucho antes del femibolchevismo que tenemos ahora, se congregaban en las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Acá tienen algunas fotos bastante inéditas. No solamente llevaban en sus ropas municiones, granada, pólvora, para poder transportar entre el Cristero Bravo y el Cristero Bravo, sino que hasta hubo quienes parecían una Judith resucitada, como aquella jovencita que al ver el santuario de la Virgen de Guadalupe invadido y profanado por los soldados federales, ¿no? Cito, se acercó a un oficial, le hundió un puñal por la espalda y luego, ante el temor de los soldados, tomó la espada y la pistola de su víctima y se la entregó a los laicos, a los hombres allí, diciendo lo siguiente: tengan esto para que se defiendan. Esta fue la heroica mujer mexicana. Algunas imágenes de las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Dicen que pasados 25 años, recién después de 25 años, se conoció la existencia de las BB, de las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Se habían puesto ese nombre porque algunos años antes el Papa San Pío X había canonizado a la gran heroína francesa Santa Juana de Arco, ¿no? Entonces, emulando a esta mujer, esta gran santa francesa, se pusieron ese nombre. Y había un juramento: ninguna mujer podía decir a su marido, ni a su abuelo, padre, hijo, novio, no se podía decir que estaban metidas en este grupo. Tanto que algunos plantean que este fue un gran milagro de la cristiada, y es que 25 años después se conoció la existencia de este movimiento femenino. Por eso el gran milagro fue que la mujer mexicana pudo guardar un secreto 25 años, ¿no? Bueno, es una broma que algunos plantean, pero lo cierto es que fue... Algunos dicen que es casi imposible entender la guerra cristera sin la participación de la mujer. No tanto en el campo de batalla, sino más bien en la parte de enlace, ¿no? De enlace, de espionaje. Bien, en fin. México se va a convertir luego en un pueblo heroico. Mientras tanto, el clero mexicano, o va a tener que exiliarse, o va a tener que reconcentrarse en las ciudades, ¿no? Obviamente vestido de laico, clandestinamente. Y allí van a intentar ejercer su ministerio de manera oculta. El viático a los moribundos, las confesiones a deshora, la Santa Misa en algún viejo sótano, ¿no? Todo esto va a hacer que varios sacerdotes se santifiquen de esta manera y muchos, de hecho, mueran después mártires. Acá tenemos en pantalla a alguien que aún no ha sido beatificado porque apoyaba la guerra armada, ¿no? El arzobispo de Guadalajara, en México, Monseñor Orozco Jiménez, el que decía antes es Atanasio, mexicano, lo tienen con barba por un tiempo de clandestinidad, al lado del beato Necto González Flores, ¿no? Mártir cristero. Lo detienen a él junto a los hermanos Vargas, los beatos hermanos Vargas, ¿no? Dos hermanos que eran mecánicos, ¿no? Y bueno, uno de los hermanos Vargas, a punto de ser martirizado, van a ser martirizados en esa noche los tres, pide como último deseo un sacerdote. Y esta es la frase del beato que los mismos verdugos después rescatan a uno de los hermanos Vargas. Escuchen, cito: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Y después, dirigiéndose al verdugo, que dirigía el pelotón que los iba a matar, dijo lo siguiente: escuchen. General, perdona usted de todo corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino.
el mismo juez que nos va a juzgar será su juez. Muchos están detrás de mí dispuestos a defender esta causa hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Por segunda vez oigan las Américas este santo grito. Yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! Anaqueto González Flores, voy a poner la imagen para que la tengan acá presente, va a morir entonces junto con los hermanos Vargas, aquí está, con Monseñor Orojo Jiménez, y va a decir estas frases tremendas, diciendo: yo muero, por segunda vez, oigan las Américas este santo grito. Yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey! ¿Por qué está diciendo Anaqueto González Flores esta frase? Oigan por segunda vez las Américas este santo grito. Fíjense la cultura que tenía el pueblo mexicano en aquella época. En este caso, Anaqueto González Flores. Porque algunas décadas antes de la persecución cristera, había muerto en Ecuador, en Quito, el presidente de Ecuador, en manos de la masonería. Me refiero a don Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador, católico ferviente, que fue martirizado por la masonería y al morir dijo esta frase: yo muero, pero Dios no muere. Por eso Anaqueto González Flores dice: por segunda vez oigan las Américas este santo grito. Se va a dar el lanzamiento oficial en el año 1927, algunos estandartes del Ejército Popular Católico, las misas clandestinas, ¿no? Esto se da muchísimo. Acá hoy por hoy, gracias a Dios, con el tiempo, hay muchas imágenes que uno puede consultar. Generaciones completas de cresteros, ¿no? El papá, el hijo, el abuelo, el nieto, ¿no? Todo el mundo quería participar. Yo cada vez que viajo a México me encuentro con que me dice alguien: padre, yo, mi tío abuelo, mi abuelito, ¿no? Estuvo en la cristiada, ¿no? O más de una vez me encontré: mi familia escondió sacerdotes en tiempo de la cristiada, ¿no? En mi casa se hacían misas clandestinas, ¿no? El padre famoso, martirio, el padre Francisco Vera, siempre había soplones, siempre había alguno que iba después a soplar ante el gobierno, ¿no? Voy a alcahuetear, como decimos, y bueno, el padre Francisco Vera estaba ejerciendo su ministerio y van a encontrarlo, año 1927, en una misa, estaba a punto de comenzar la Santa Misa en una casa, clandestinamente, y lo detienen, lo sacan para fusilarlo. Encima, estas fotos son sacadas por el gobierno, ¿eh? Están por fusilarlo y él dice simplemente: bueno, yo pido, mi último deseo es decir yo las palabras de padre en punto, fuego, ¿no? Bueno, entonces les dijo a los verdugos: cuando yo digo unas palabras en latín, ¿no?, que son con las que se comenzaba la Santa Misa, es un salmo, ustedes pueden disparar. Entonces preparen, apunten. Y el padre Francisco Vera dijo esta frase: introibo ad altare Dei, que significa, es un salmo que significa subiré al altar del Señor. Esas fueron las últimas palabras del padre Francisco Vera antes de ser martirizado, con sus ornamentos, como ustedes lo ven ahí, ¿no?, sacerdotales. Así fue el martirio de uno de los tantos sacerdotes heroicos que estuvieron en México. Algunas fotos fuertes, imágenes fuertes, cabezas de cresteros en Jalisco, ¿no? Eran fotos que el mismo gobierno sacaba para que los católicos se amedrentasen, tuviesen miedo. Y pasaba todo lo contrario. Cada vez que los católicos veían esto, más apoyaban a los cristeros o más se levantaban en armas, indignados. Cristeros colgados, ahorcados. Esta otra imagen también es muy, muy fuerte. El ferrocarril Guzmán, Jalisco, entre poste y poste, uno veía mientras iba con el tren, ¿no?, la cantidad de cristeros colgados, ¿no? Era el modo también de hacer tener miedo supuestamente a los católicos, ¿no? El padre Sebras Reyes, también de Jalisco. Este es uno de los primeros libros buenísimos de López Beltrán acerca de la persecución religiosa en México. Hay muchos libros sobre el tema. El beato Miguel Agustín Pro, mártir cristero, un personaje realmente, si no lo conocen, vale la pena leer. Yo recomiendo siempre la vida del padre Dragón, un cura jesuita. El padre Pro era jesuita, de los de aquella época, buenos, muy buenos.
había estado estudiando en Bélgica, en Europa, cuando se entera de la persecución que existía pobre en su país, de salud muy endeble, pero él pide volver a México para estar junto con su pueblo, el Padre Pro, y vuelve a México y comienza su vida clandestina. Por eso ustedes lo ven ahí vestido como de un dandy, de un payaso, claro, no podía estar de sotana, ¿no? Entonces se disfrazaba. Hasta que finalmente lo hacen una emboscada, lo acusan injustamente de un supuesto atentado, de un intento de atentado, y lo van a matar. El caso del Padre Pro, que contaba antes, va a ser famoso porque va a ser detenido, van a finalmente martirizarlo de modo público. Esta imagen que ustedes ven se mostró en varios periódicos en México y en el exterior, al punto tal que muchos en el exterior, en el extranjero, fuera de México, van a conocer la cristiada o lo que estaba pasando en México a partir de estas fotos que están viendo acá. Porque el gobierno mexicano se dedicó a publicarlas. Y entonces la prensa extranjera levantó las fotos, la publicó también en otros periódicos fuera de México y empezó a verse lo que sucedía en México, la persecución religiosa en México, tremenda. Están matando a un cura, están publicando como una secuencia cinematográfica las fotos sin tapujo en los diarios, ¿no? Bueno, esta es la foto famosa, la secuencia fotográfica es una especie de película. Hay una película, de hecho, sobre el padre Pro, con su martirio. Obviamente está vestido de laico porque no se le permitía vestir de sacerdote, ¿no? Se mata también, se asesina también aquí a el ingeniero Luis Segura Vilchis, amigo del Padre Pro, y también a Humberto Pro, es uno de los hermanos más chicos del Padre Pro. El más chico de los hermanos Pro, al final, por una cuestión de edad, termina zafando, digamos, no lo martirizan. Bien. Conocemos todos también, obviamente, el martirio de Joselito. No voy a dedicarme, pero es un niño jovencito que, por cierto, toma las armas, va al frente, después lo toman como portaestandarte, entrega su caballo a un capitán y termina siendo martirizado, torturado y finalmente vilmente asesinado. Un niño, la verdad que realmente un niño. Quiero decir algunas cosas más porque probablemente no conozcamos nosotros mucho de otros casos, de otros martirios, ¿no? Porque cuando uno se pone a ver el tema de la cristiandad, uno dice, bueno, a ver, el Beato Pro, San Cristóbal Magallanes, Joselito, pero hay muchísimos mártires anónimos. Ejemplo, una jovencita, Zenaida Llerenas, capturada porque tenía un oratorio clandestino en su casa. Su belleza provoca desde el primer momento bajos instintos de sus carceleros, quienes después de desnudarla, la sujetan a un durísimo interrogatorio. La jovencita aprieta fuertemente los labios y nada quería decir. Le pedían dónde estaban los cristeros, ¿no? Tu orgullo, le dice el general, está en que eres virgen, pero si insistes en tu silencio, te entregaré ahora mismo a los soldados. Los soldados aplaudieron burlonamente la proposición. La jovencita musitó una plegaria, levantó los ojos al cielo y dijo que nunca delataría a los suyos. Entonces dijo el general a la soldadesca que estaba allí, tómenla, es de ustedes. La joven pereció violentada, víctima de sus verdugos. Al terminar con ella casi muerta, la arrojan a una habitación. La joven, mancillada por la tropa, prefería morir antes que continuar así. Y entonces dijo, cito, yo pago el cartucho que usted gaste en matarme, dijo su verdugo. Pero nada, al enemigo ni justicia. Después de algunos días, sin agua y sin comida, va a morir de inanición. Una muerte dolorosísima, ¿no? Bien. Otro más. Tomás de la Mora, mártir en Colima. Reitero, como Zenaida Llerenas no están beatificados todavía, como tantísimos otros mártires. Tomás de la Mora, 16 años, le escribía ya a su hermana, cito, a pesar de ser tan tibios y tan poco virtuosos, 16 años, esta persecución va a hacer que México brille por la heroicidad de sus mártires. Tú, le decía a su hermana por carta,
pídele a Dios que nos dé el valor a todos los católicos para no flaquear. Sigue diciendo, estoy citando, ya no hemos de pedir que... Bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí este video, pero ojalá que ustedes puedan investigar más sobre este tema de la cristiada. ¿Para qué? Para que podamos conocer verdaderamente nuestra historia como mexicanos, que no nos han permitido vivir la fe y la historia como es de vida. O sea, que conocer la historia. Es muy importante conocer la historia como es de vida para no volver a caer en los mismos errores y permitir que caigamos en los mismos errores que se vivió en el pasado. Entonces, pues ojalá que haya comentarios sobre este punto, sobre que los invito a que pongan like, a que compartan, a que comenten, a que se suscriban a mi canal, a que me acompañen con el Santo Rosario, a que activen la campanita de notificaciones y pues los invito a que sigan viviendo su fe católica, que la hagamos con congruencia, que vayan a misa mañana, que es domingo, que se confiesen, comulguen, que vivan la fe como es debido. Que tengan feliz tarde, feliz noche y nos vemos pronto. Los pido que me acompañen hoy, más a rato, con el Santo Rosario. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.